hay algunos eventos realizados por los pasajeros del misterio, como ustedes, amigos de Mundo Enigma, que miércoles a miércoles, como este miércoles 30 de agosto del 2023, nos están haciendo favor de vernos y escucharnos, y lo cual agradecemos sobremanera, lo cual agradecemos muchísimo. Saludamos a Irma Domínguez, que nos está viendo esta mañana. Saludamos al gran Pepe Barrera, que no falta recurrentemente, está aquí con nosotros en cada miércoles de Mundo Enigma. Está aquí con nosotros, pues atento a lo que nosotros estamos o vamos desarrollando, y bueno, pues agradecemos, lo cual agradecemos muchísimo a todos ustedes. Siempre les agradeceremos, siempre les estaremos eternamente agradecidos por vernos y escucharnos en estos miércoles de Mundo Enigma, que ya son toda una tradición aquí en Radio Nesa. Se han ido convirtiendo en una tradición aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Y bueno, pues estos enigmas que le digo, que son enigmas sumamente mediáticos, enigmas que se han convertido en incluso pudiéramos decir que en enigmas legendarios, ¿no? En enigmas que tienen una gran trascendencia. Vamos a comenzar esta mañana y los invitamos, antes de comenzar con nuestras descripciones, los invitamos a todos ustedes a que compartan la transmisión, a que nos den like, a que compartan con sus amigos estas cuestiones, y que nos ayuden a continuar con nuestro propósito de ir haciendo cada vez más visibles estos enigmas, que a veces parece como que este tipo de enigmas los dejáramos por ahí olvidados de alguna manera. Y bueno, pues que no es así, no es que nosotros estemos dejando estos enigmas de alguna forma por ahí, sino que los estamos continuamente refrescando para que todos ustedes tengan acceso, les decía, a la mejor de las informaciones. Saben ustedes que nosotros siempre estamos preocupados porque ustedes, amigos de Mundo Enigma, ahorita que están disfrutando quizá su café, que están buscando de alguna manera comenzar su día, pues que tengan y obtengan la mejor información respecto a estos enigmas de alto perfil, digamos, enigmas que se volvieron mediáticos. Y saludamos a los amigos del grupo Volver a Nacer, dice aquí. Muy buenos días, amigos de Volver a Nacer. Estamos aquí, pues, como siempre, en su programa de Mundo Enigma, y estamos intentando llevarles a ustedes esta información, estos casos que vamos a ir analizando sobre el asunto de los enigmas
que no se pudieron explicar. Uno de ellos, uno de estos grandes misterios que son realmente intrigantes, que algunos de estos fueron configurándose al aire en tiempo real. Van a ver ustedes, amigos, hay algunos de estos enigmas que se fueron configurando en tiempo real, es decir, muchas gentes ya en esta era moderna, lo que les mencionaba, bueno, pues fueron testigos en vivo y a todo color de estos enormes misterios. De esta colección hay algunos que incluso les costaron la vida. Sí, literalmente lo que estoy diciendo es les costaron la vida, la salud o alguna asociación con la desgracia. Como es el último o el penúltimo de estos casos de los que vamos a hablar, vamos revisando en este programa algunos de estos casos que son sumamente mediáticos, son de perfil mediático. Vamos a la misterioteca paranormal a través del tiempo. Han sido hiperdifundidos por los medios de comunicación principales en esta llamada era moderna. Vámonos hasta 1859, amigos. Nos encontramos con el caso de las hermanas Fox en Hydesville, Nueva York. Hydesville, New York. Las hermanas Fox, Margaret, Kate y Leah, por ahí tenemos su fotografía. En un momento van a aparecer ahí en la imagen de las hermanas Fox. Afirmaban poder comunicarse con los espíritus de los muertos a través de golpes en las paredes. Esos famosos golpes que se escuchaban así. Esos eran golpes por medio de los cuales, decían las hermanas Fox, los desencarnados se comunicaban con el mundo de los vivos. Este caso se hizo muy popular y dio lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos como el espiritismo. Por eso les digo que estos casos, algunos de ellos tuvieron una enorme influencia sobre nuestro mundo de hoy. Este caso del espiritismo, que fue una de las cosas que se utilizaron incluso hasta para la política. Aquí alguno de los grandes héroes de nuestro país, de nuestra nación, practicaba el espiritismo. El caso se hizo muy popular y dio lugar al nacimiento del espiritismo y se hizo sumamente mediático. Ahí tenemos a las hermanas Fox. En periódicos y rumores de la época se popularizó en Estados Unidos la práctica de estas sesiones espiritistas, ¿no? Y fueron pues tomando fuerza, fueron tomando auge y en las tardes la gente se sentaba a practicar el espiritismo, se ponían a escuchar los golpes esos que mediante los cuales se comunicaban los espíritus desencarnados. Saludamos a Raquel Cid, que también está esta mañana con nosotros aquí en Mundo Enigma. Afirmaban poder comunicarse entonces mediante una especie de clave Morse con golpecitos ahí que se escuchaban en las sesiones. Otro de los casos que tomó un enorme, iniciado el siglo en 1901, uno de los casos que tomó una enorme popularidad y que incluso se han hecho diversas versiones de películas sobre este caso, es el de aquella mansión, aquella casa de Amityville en Long Island, New York también. La familia Lutz afirmó haber sido aterrorizada por espíritus malignos en su nueva casa. Ellos compraron esta propiedad y cuando se mudaron a ella comenzaron a suceder fenómenos paranormales muy aterrorizantes, decían ellos. Entonces esta película fue adaptada al cine en varias ocasiones. Por allá por 1969
hubo otro caso. Bueno, ese de Amityville, recuerde que hay hasta versiones recientes de esta película, de este caso de Amityville, donde se suponía que alguien, un joven, se había asesinado a toda su familia. Entonces quedó ahí esta maldición, entre comillas, de Amityville, del caso Amityville, y la familia, cuando adquirió la propiedad, en esos momentos tuvieron estos eventos aterrorizantes. En 1969, otro de los casos que dio mucho de qué hablar, que causó una gran expectación, una enorme expectación, fue el caso de Betty y Barney Hill en New Hampshire, Nueva York. Esta pareja afirmó haber sido abducida por extraterrestres mientras conducía por un bosque. En ser ampliamente difundido por los medios de comunicación, porque esta pareja fue muy accesible con todas las pruebas que se les pidieron hacer. Ellos decían haber estado en una casa, en una reunión a la que asistieron como cualquier familia. Ellos eran solamente dos, Barney y Betty Hill. Ahí los tenemos en pantalla. Estaban en la reunión, salen, es como si usted está en una reunión, sale, toma su vehículo, se dirige hacia su casa, calcula el tiempo, digamos, ve en su reloj la hora, dice: de aquí a mi casa hago 1 hora o media hora o 3/4 de hora o hora y media, la cantidad de tiempo que sea, y de repente empieza usted echa a andar su vehículo, va por la carretera, ve de repente un objeto extraño que se aproxima. Esa es la experiencia que narran estos personajes. Van viendo que se aproxima este objeto, pierden de alguna manera se pierden en esa realidad que se les aparece de repente. Y luego, después, cuando llegan a su casa, se dan cuenta que habían pasado 5 o 6 horas prácticamente. Es decir, ellos habían permanecido un periodo de 4 más horas. Ellos hacían poco tiempo hacia su casa, al parecer era algo así como media hora, y ellos habían desaparecido casi 4 horas y media. No recordaban lo que había sucedido, y entonces sometieron a pruebas incluso de hipnosis, donde esta Betty Hill describió con los dos, ¿no? Por separado, fueron sometidos a sesiones de hipnosis. Los dos comentaron cuestiones parecidas, de que habían sido abducidos, de que habían sido analizados por seres extraños. Ellos dicen haber estado dentro de una nave, acostados en una especie de plancha, donde estos seres se les aproximaron, tomaron, digamos, algunos signos de ellos, estudiaron sus características y todo esto, y luego los regresaron a su vehículo y ellos continuaron su marcha. Por eso es que se perdió ese tiempo lo tenían perdido en la conciencia, pero no dentro de la subconsciencia. Uno de los testimonios más importantes o de las pruebas más importantes que dieron estos personajes, es que Betty Hill describió y dibujó una especie de mapa estelar. Ahí también lo tenemos en las imágenes. Es una especie de mapa estelar, donde seguramente o de alguna manera le dijeron estos seres de dónde provenían. Ahí tenemos la imagen de este mapa estelar, y ellos le dijeron
de qué constelación provenían, cómo habían llegado o cuál había sido la ruta que habían seguido para llegar a la Tierra. Entonces, este caso pues dio la vuelta al mundo, estuvo publicado ya estamos hablando de los años 60, de finales de los años 60, donde la comunicación ya empezaba a ser más fluida. Los primeros casos que mencionamos, el de las hermanas Fox y todo esto, eran casos que no tenían tanta comunicación, pero eran de alguna manera a través de las pláticas en las casas, de las llamadas telefónicas que comenzaba esta forma de comunicación, de los diarios que no eran de circulación internacional, sino probablemente en algunos casos comenzaba a haber algunas transferencias de información con las radiodifusoras, todo esto, ¿no? Todos estos asuntos, bueno, pues se pudieron difundir. Ya en 1969 ya comenzaban a darse los visos de lo que eran las comunicaciones a través de la telefonía, y comenzaban ya a manejarse los primeros casos de los ordenadores, de las comunicaciones a través de la computadora, pero eran, digamos, los inicios rudimentarios de todo esto. En 1974, vamos a dar un salto a 1974, el caso de la masacre de Enfield en Londres. Una familia afirmaba haber sido aterrorizada por espíritus malignos en su casa. El caso se hizo muy popular y se fue documentando en una serie de libros y películas de esta famosa masacre de Enfield. Esta familia, bueno, pues se dio cuenta que el lugar donde estaban habitando había sido el escenario de esta famosa masacre, donde habían sido aniquilados cruelmente una gran cantidad de personas. Y entonces esto, usted seguramente ha percibido que hay lugares que tienen una vibra muy pesada. Si usted ha entrado a lugares que fueron cárceles o que fueron paredones de fusilamiento o que fueron lugares donde habitaba continuamente el dolor, la frustración, el rencor, todas estas emociones negativas, estas se quedan plasmadas de alguna manera en los espacios, y cuando usted, amigo de Mundo Enigma, está en estos lugares, bueno, pues empieza a sentir las coordenadas del sufrimiento ahí impresas en los materiales de construcción de estos lugares. En 1993, el caso de la Casa Encantada de Winchester en San José, California. Esta casa fue construida por Sarah Winchester, la viuda del magnate que creó el rifle Winchester. Imagínese usted, este hombre creó un arma con la que se le privó de la vida y se le ha seguido privando de la vida a millones de seres humanos a través del invento del rifle, ¿no? De la pistola, del rifle. Hay incluso hasta un cuento escrito por Pedro de Uspensky que se llama El Inventor, que es una especie digamos, es como una especie de analogía con lo que sucedió con este señor Winchester, ¿no? El inventor se da cuenta de que su invento, que fue la pistola, sirvió para destruir una gran cantidad de vidas, para cegar una gran cantidad de vidas, como en este caso en Winchester, en San José, California. Es un ejemplo. Esta casa fue construida por Sarah Winchester, que era la viuda de este hombre, y la mujer afirmó que había sido atormentada por los espíritus de las personas que habían muerto por las armas que su esposo inventó.
Seguramente era por su conciencia, porque de alguna manera ella fue cómplice en estas cuestiones, ¿no? Y además utilizaba la enorme fortuna que esto le dejó. Recuerde que las cuestiones armamentistas dejan una enorme cantidad de dinero. El caso se hizo muy popular y la casa se convirtió en una atracción turística. Hay en muchos casos gente que tiene una gran cantidad de dinero, pero que está hecha a base de este tipo de cosas, ¿no? Porque fíjense que hace algún tiempo leía yo con atención un artículo que salió por ahí por más o menos por los 90s, a principios o mediados de los 90s, donde se hablaba de que había crecido enormemente las fortunas de mucha gente, pero también había crecido la ignorancia en una medida exponencial. Es decir, hablando de nuestro medio, de nuestro país, había gente con mucho dinero, pero con más ignorancia que dinero. Gente que había hecho dinero, pero que no se había preocupado por su concepción de las cosas, por obtener cultura. Una cosa es educación y otra cosa es la cultura. Gente que tenía a lo mejor algún cierto tipo de educación, pero educación, una formación sumamente egoísta, como se ha visto recientemente con este asunto de los libros de texto, que a mí me parecieron más que excelentes estos libros de texto que para los alumnos de primaria. No he visto los de secundaria, pero los de primaria los revisé. Me parece más que excelente este tipo de esta nueva escuela mexicana que está surgiendo, porque ahí tiene implícito e impreso el humanismo y el trabajo en equipo y todas estas cosas que nos hacen falta para que fenómenos como del caso de la señora Winchester, y de la mansión esta y de este tipo de personajes que se hacen enormemente ricos a costa de la vida, a costa de la sangre de mucha otra gente. Es lo mismo esto que alguien que explota a sus empleados de una manera irracional. Hay formas racionales de trabajo, hay formas racionales de obtener sustento para la vida, y formas completamente irracionales. Y en este caso de la señora Winchester, yo pienso que los espectros los traía pegados a su conciencia. Ese es mi punto de vista personal. No es el punto de vista de nadie más que el mío. Y bueno, pues esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo estoy en este momento diciendo. Y nos vamos a ir a un corte de estación en este momento, y regresando vamos a continuar con estos casos de perfil mediático que nos dan mucho material para dilucidar. Les pido que manden sus comentarios a través del chat, alguna opinión, alguna sugerencia o algo que quieran, con lo que quieran ustedes ayudarnos a nutrir este momento del día en su programa Mundo Enigma. Les recordamos, compartan la transmisión y denos like. En un momento regresamos, amigos.
ya regresamos, amigos de Mundo Enigma. Ya estamos aquí comentando todo esto que les decíamos. Y les recordamos, digamos que hay una gran cantidad de eventos generados por los seres humanos que han, pues, se han convertido en mediáticos, casos paranormales. Pero en este caso de la señora Winchester, yo pienso que más que una cuestión paranormal, fue su propia conciencia, donde estaban colgados los espectros estos de la gente que había muerto por de la gente que había perdido la vida por la cuestión esta de su marido que había desarrollado, había creado esta potente arma. En ese momento era un arma sumamente potente, este rifle Winchester. Bueno, pues imagínense la cantidad de gente que había muerto a través de disparos generados en este rifle, ¿no? Por este rifle. Entonces, les decía, la gente cuando no tiene empatía con los demás, cuando le interesa nada más su propio bienestar, es muy propensa a jalar fuerzas negativas, ¿no? A jalar fuerzas negativas y a cometer atrocidades tremendas. Por ejemplo, esto de que hayan quemado los libros de texto, estos extraordinarios, que les digo que para mí están más que excelentes, los de la Nueva Escuela Mexicana. Bueno, pues esta gente, ¿qué es Fahrenheit 459, 451 o es o estamos en la Alemania nazi, o estamos en el medioevo, donde se incita a la gente a quemar libros y donde se hacen aquelarres del conocimiento, o en la biblioteca de Alejandría. Acuérdense que la humanidad dio un vuelco cuando se quemaron los libros de la biblioteca de Alejandría, cuando se saquearon, se quemaron, se robaron los libros de la biblioteca de Alejandría. Más de 1 millón de ejemplares se perdieron de ahí. Entonces imagínense, esto distorsionó el conocimiento de la humanidad. Muchos, en esos libros seguramente estaban planteados muchos de los enormes misterios que ha atravesado la humanidad a través del tiempo, y que ya no pudieron ser conocidos por nosotros por la ignorancia y la estrechez mental de muchos personajes que en ese tiempo pululaban por ahí, ¿no? Los famosos parabolanos y estos fanáticos religiosos que de repente, fanáticos de dogmas sociales y religiosos que de repente hacen este tipo de barbaridades. Pero bueno, dejamos estas cuestiones de la quema de libros y todas estas cosas, porque también hubo libros prohibidos. Ha habido libros prohibidos a través de la historia de la humanidad, que solamente viene de mentes retardadas, retrógradas, de mentes cerradas, ¿no? Hay otro caso, el caso de las luces de Phoenix en Arizona. Un grupo de personas afirmó haber visto una misteriosa formación de luces en el cielo de Phoenix. El caso se hizo muy popular y se convirtió en uno de los fenómenos ovnis más estudiados en la historia. Y aquí, amigos de Mundo Enigma, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque fíjense ustedes, queridos amigos de Mundo Enigma, este caso de las luces de Phoenix me remonta a 1975. Estaba yo en la azotea de un edificio en la calle del Lago Chapala, en la colonia Anáhuac, a unos 200 metros de lo que es el antiguo colegio militar. En ese entonces, esa era una de las distracciones o de las diversiones que utilizábamos. Estaba viendo la calle desde la azotea. En ese tiempo veía yo poco la televisión, oía
uno música, que era parte de las diversiones de entonces. Buscaba uno ver a las chicas y la actividad de la calle. Esas eran más o menos las distracciones o diversiones que uno buscaba. Estaba la música de los Creedence, Beatles, Janis Joplin, aquí en México José José, que era el más escuchado, un cantante extraordinario, ya fallecido, y algunos otros, ¿no?, artistas que en ese tiempo estaban de moda. Estaba Roberto Jordán, estaba Marco Antonio Muñiz todavía, estaba Marco Antonio Vázquez, estaba Estela Núñez, había una gran cantidad de cantantes. Rocío Dúrcal ahí empezaba en aquellos, bueno, ya era una estrella en aquel entonces, Angélica María, Enrique Guzmán, todos estos, ¿no? Y cuando yo estaba en la azotea, cuando vi algo así como estos objetos de Phoenix, estos que parecen una especie de triángulo o de boomerang, pero que se ven como parados, como en forma, que van volando, no en forma horizontal, sino casi en forma vertical. A mí me tocó ver 3 objetos de ese tipo, que fue lo que me intrigó y me metió a este mundo de los enigmas y los misterios, que en algún momento comenzó como hobby y hoy, bueno, pues es parte a lo que dedico mucho de mi tiempo. Esto sucedió en 2002, esto de las luces de Phoenix, pero yo pude ser testigo de algo así en el año de 1975. 3 objetos dorados con esa forma, yo los vi de color dorado, no sé si sería el reflejo del sol o cuál sería la causa, pero los vi, eran como una especie de boomerang que ahorita nos van a poner en pantalla, y esos ovnis en ese tiempo hoy son fanis, en ese tiempo eran, ahí está, miren, ahí está la imagen, es como una especie de triángulo sin la base. Yo vi 3 que iban volando, casi pegados del vértice, del vértice, casi parecía que iban como pegados del vértice, y pasaron a una enorme velocidad, y yo solamente me pregunté qué era eso, porque evidentemente no era un avión. Ya tenía yo capacidad de discernimiento, tenía 14, 15 años, entonces no era un avión, no era un globo, no era un objeto terrestre que estuviese por ahí volando, sino era este tipo de objetos. Eso es lo que yo vi en 1975. Y esto me llevó a empezar a ver una revista que había entonces que se llamaba la revista Duda, y ahí comencé a obtener información acerca. Mi papá tenía una colección de revistas, de esas revistas Duda. En un librero tenía ahí sus discos. Era un mueble que él había mandado hacer para los discos y las revistas. Y entonces ahí encontré yo estas revistas y las empecé a hurgar sobre este tipo de informaciones. El caso del fantasma de la calle Elm en San Diego, California. Un grupo de estudiantes afirmó haber visto un fantasma en la calle Elm, y seguramente a ustedes se les hace muy conocido el nombre de la calle. Este caso se hizo muy popular y fue documentado en un documental de la cadena ABC. Estos son solo algunos de los muchos casos paranormales que han sido noticia a lo largo de la historia. Sobre todo este último que le estoy mencionando del fantasma de la calle Elm, después se popularizó con la famosa película Pesadilla en la calle del infierno, que muchos de ustedes han de ver visto, han de ver escuchado, seguramente les parece conocido el nombre de la calle Elm. Es el del famoso Freddy Krueger, ese hombre que tenía unas manos como
que tenía en las manos como una especie de navajas o cuchillos, como guantes con navajas o cuchillos, y que se metía a los sueños de la gente y que los mataba durante el sueño, ¿no? Esto ya es una cuestión ficcionada, pero fue sacada de este asunto donde los estudiantes que vivían en esa calle vieron al fantasma de la calle Elm. La calle Elm también, en esa calle, pero de nombre Elm, pero en Texas, fue donde asesinaron a JFK. Recuerden ustedes eso también. La calle Elm, ahí en Dallas, Texas, es donde asesinaron también a John F. Kennedy. Entonces, fíjense qué cosas tan, digamos, casualidades. ¿Ustedes piensan que pudieran ser casualidades o que es otra cuestión? ¿Son cuestiones de sincronía o son cuestiones de qué tipo, no? Las casualidades se dice que no existen. Entonces, los casos paranormales, estos han sido noticia, han dado origen a películas, han dado origen a debates, han sido vistos y revisados en documentales y por algunos entusiastas de este mundo del misterio, que al fin y al cabo nuestro mundo es un mundo enigma, es un mundo de misterios. Si el mundo perdiera su misterio, ¿qué sería? ¿Qué perdería todo su encanto, ¿no? Este mundo que está lleno de misterios y enigmas todavía por descubrir. Estos casos siguen siendo objeto de debate y especulación y alimentan el interés del público por lo paranormal. Y aquí les decimos que visiten también nuestro canal Espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en TikTok, Mundo Enigma, y en iVoox y Spotify escuchen nuestros podcasts también. Tenemos ahí otros materiales, tenemos nuestros podcasts. Y aquí que continúen con nosotros en esta transmisión y que se acerquen a toda nuestra programación aquí en Radio Nesa, porque no solamente se trata de Misterios y Enigmas, sino hay muchos otros programas de entretenimiento y cultura. Nosotros, han escuchado ustedes que decimos que es multicultural esta estación. Radio Nesa es la radio multicultural. Nosotros tratamos no de volvernos famosos, sino de darle a usted digamos, de transmitirle parte de los implementos o elementos de nuestra cultura y enriquecerla con otro tipo de manifestaciones que también son cultura. Esto de lo que estamos hablando también es cultura. Bueno, pues naturalmente nos detendremos a hablar de fondo de cada caso porque sería una serie interminable si digo, no nos detenemos a hablarle a fondo de cada caso porque sería una serie interminable de esta casuística y evidentemente no obtendríamos gran cosa hablando de estas cuestiones que ya han sido suficientemente vistas y escuchadas en otros medios, ¿no? En documentales, películas, en debates, coloquios, etcétera, etcétera. Bueno, queridos oyentes, estamos en el campo de las voces del más allá. Estamos en el terreno de las voces del más allá. Exploramos los casos más intrigantes y escalofriantes. Ahora veamos a los fenómenos paranormales que han ocurrido en América Latina. Ya nos dimos una vuelta por la parte norte del continente, pero lo vamos a hacer con un enfoque especial en México. Ya para cerrar nuestra transmisión vamos a ir hablando de lo que ha sucedido aquí en América Latina y específicamente vamos a terminar con uno de los casos más intrigantes y tremendos que sucedieron aquí en nuestro país, que incluso le costó la vida a más de una persona. Bueno, pues
lo vamos a hacer con este enfoque y comenzamos diciéndoles que desde la década de los 80 hasta la fecha, los vamos a invitar a continuar con este viaje a través de los velos de todo lo inexplicable. Vamos a comenzar nuestro recorrido con un caso sucedido en los años, a finales de los 80, principios de los 90. Nos referimos al famoso caso del Hotel San Juan en la Ciudad de México, en el cual varios huéspedes, para que usted lo piense antes de que se meta a un hotel de paso, no, es broma, haga usted lo que quiera con su vida, pero bueno, en este Hotel San Juan de la Ciudad de México, varios huéspedes afirmaban haber visto sombras oscuras moviéndose por los pasillos. Saludamos a Carlos Ramos Ortiz, que también está esta mañana aquí con nosotros en Mundo Enigma. Fíjense, dicen haber visto oscuras sombras moviéndose por los pasillos y de repente sentían presencias inexplicables dentro de sus habitaciones. Bueno, a tal grado que algunos de ellos decidieron salirse y buscar otro lugar, aún después de haber pagado. Imagínense la presión que sentían o el terror que les producía que muchos decidían salirse y buscar otro lugar. Era simplemente la imaginación, quizá jugándoles trucos, o había algo más siniestro en este juego. ¿Saben ustedes qué cantidad de energías de todos los tipos se mueven en lugares como estos? Lo que mencionábamos también de la mansión Winchester y estos lugares, de aquella donde se perpetró la masacre en Inglaterra, una masacre en Inglaterra. Bueno, pues en los años 2000, los lugareños de un pequeño pueblo en los alrededores de la selva amazónica, ahí tenemos también imágenes del Amazonas, donde se ve a una extraña figura ahí caminando en la selva. Bueno, pues estos reportaban avistamientos de criaturas humanoides de gran altura que se ocultaban entre la densa vegetación de la Amazonia. Miren, ahí estamos viendo una de estas figuras o uno de estos personajes. Estas figuras misteriosas se convirtieron en leyenda urbana que dejaron a muchos preguntándose si seres desconocidos habían encontrado su hogar en lo más profundo de la jungla y cómo se les llamó los guardianes de la selva. Otro de los casos es el caso de la mansión de los Susurros, una mansión colonial abandonada en la periferia de la Ciudad de México. A lo largo de los años se han documentado grabaciones de susurros y voces ininteligibles. Digamos, son susurros que no se pueden entender. Ininteligible quiere decir eso, ¿no? Susurros y voces ininteligibles que parecen emanar de las paredes de esta mansión. Ha habido cantidad de investigadores paranormales que se han adentrado en la oscuridad de la mansión con sus aparatos, con sus dispositivos digitales incluso, buscando respuestas en un intento por desentrañar los secretos que yacen entre las ruinas de esta mansión de los susurros. Saltando hacia la década actual, nos encontramos con el asombroso caso de los círculos de maíz en las vastas extensiones de un campo agrícola en Argentina. Tienen patrones intrincados y geometrías muy raras que aparecieron misteriosamente, y ahí también tenemos la imagen esta de los campos de maíz de Argentina que misteriosamente durante la noche en los cultivos desconciertan a los científicos y escépticos. Todas estas son creaciones o es el resultado de actividad humana o había una influencia inexplicable. Ahí tenemos un ejemplo de estos, ¿no? ¿Qué sucede
en esa mansión. ¿Qué sucede con estos círculos que aparecen en los cultivos de maíz? Estas son la punta del iceberg cuando se trata de los casos paranormales que han capturado la atención de América Latina, especialmente México, desde la década de los 80 hasta nuestros días. Y bueno, pues mientras exploramos los detalles, los testimonios y las teorías que rodean estos enigmas sin resolver aún, piensen a qué se debe el asomo de estas otras realidades que que hemos estado abordando aquí. Piensen a qué se debe el asomo de estas otras realidades. Ustedes que nos han sintonizado el día de hoy, ¿por qué en misterios paranormales, en esas voces que llegan del más allá, nos sentimos sumergidos en el mundo de lo inexplicable y nos atrevemos a desafiar los límites de lo conocido en la oscuridad, donde las sombras guardan secretos y lo imposible se convierte en realidad? Vamos adelante con estos descubrimientos en el mundo de lo paranormal. Ahora, sin más demora, vamos a uno de los casos más mediáticos para cerrar esta transmisión, que no solo quedó en su época, ha trascendido hasta esta época. ¿Les suena, amigos de Mundo Enigma, y aquellos que fueron niños o adolescentes o jóvenes o quizá incluso adultos en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, les suena el nombre de Juan Ramón Sáenz? Fue uno de los locutores paranormales, que mis respetos a este señor, más famosos de México. Tuvo un programa de nombre La Mano Peluda, que comenzó con Rubén Castillo con el nombre de La Mano Pachona y después se convirtió en La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz. En este caso, las personas, o en este programa, las personas daban testimonio de experiencias paranormales por la vía telefónica. Él entrevistaba a personas que le llamaban y le hablaban de lo que les había sucedido, de las situaciones en las que se habían visto envueltos, de cuestiones paranormales. Pero uno de estas entrevistas, él entrevistó a más de 50,000 personas, según las estadísticas que manejan las estaciones de radio, y uno de esos casos que fue incluido ahí fue el de Josué Velázquez. Juan Ramón Sáenz, que había nacido en 1962 y que lamentablemente falleció a los 48 años de edad, haga usted la cuenta, por ahí por el 2011, por aparentemente un cuadro agudo de peritonitis. Sin embargo, debido a ciertos sucesos paranormales, existe la teoría que asegura que su muerte tuvo tintes sobrenaturales. Este caso de Josué, este hombre, hizo la llamada, la entrevista en el año 2002 desde el Monte, California, Estados Unidos. Este hombre relató que había estado más de 5 años tratando de pactar con un demonio para superar una grave crisis económica que se presentaba en su familia. Decía que quería llegar a una negociación con Lucifer para conseguir mucho dinero y así pagar sus deudas. Incluso admitió haber matado a su propia abuela para protegerse de la secta que lo perseguía. Por medio de un anillo de poder, Josué Velázquez, un satánico que relató en vivo cómo se adentró en las artes oscuras y cómo intentó llegar hasta el mismísimo diablo, asesinando a su abuela, Josué Velázquez explicó que de niño cruzó la frontera hacia los Estados Unidos acompañado de su madre. Explicó que su madre y su abuela y sus 2 hermanos habían cruzado. Aseguró haber hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero
para superar la crisis económica en la que se encontraban. Las palabras de este señor habían dejado con una impresión bastante fuerte, muy impresionado, muy impactado a Juan Ramón Sáenz, al conductor de La Mano Peluda, pero no pasó de una llamada telefónica y de hecho se fue quedando como en el archivo del programa como un caso olvidado ahí. Hasta 2011 había un programa que se empezó a salir en un canal de televisión que se llamaba Extra Normal, y Juan Ramón Sáenz y el equipo de este programa buscaron a Josué para conseguir una entrevista exclusiva con él. Ese caso también había impactado profundamente a este grupo de investigadores de lo paranormal del programa de televisión. Y accedió, pero dio instrucciones de localizarse en un lugar secreto donde estaban en una especie de lancha, está incluso el video en YouTube, y estaban hablando con dicho personaje. Este hombre llevaba un personaje, un muñeco hecho con brujería, decía como forma de protección contra los demonios. Durante la entrevista, y ustedes pueden verla ahí en YouTube, hubo momentos en los que el hombre temblaba como si tuviera convulsiones sin explicación y hablaba de forma sospechosa, como si estuviera temeroso. Juan Ramón Sáenz y los miembros de este equipo se dieron cuenta de esto y fueron conscientes con este señor. El ambiente se puso muy pesado, empezaron a pasar cosas extrañas. El camarógrafo de la entrevista fue sometido a una operación de emergencia por una hernia. Mario Estrada, uno de los investigadores, tuvo un accidente automovilístico esa misma noche. 10 días después, Juan Ramón falleció a causa de una peritonitis o una infección gastrointestinal que terminó dándole un paro cardiorrespiratorio. Lo que pasó al final del caso Josué permaneció como un misterio hasta años después, en el que apareció en una entrevista en 2013. Al parecer, la protección que llevaba consigo pudo servirle contra los demonios, o quizá, dicen algunos, él ofrendó a estos personajes que lo entrevistaron como parte del pacto para no ser atacado por estas entidades o por esta entidad a la que él había invocado. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, pues estos han sido los casos de misterios, de los casos de enigmas de perfil mediático, de un gran perfil mediático. Nos vamos esta mañana de aquí de la transmisión de Mundo Enigma. Nada más les damos un anuncio. Mañana es el desayuno de veteranos. Los amigos de Alcohólicos Anónimos nos pidieron que diéramos este mensaje. Es el desayuno de veteranos a las 10 de la mañana en el restaurante Bolaños, en Venustiano Carranza 71. No falten, nos dijeron que les digamos que no falten a su desayuno de veteranos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Hasta pronto, amigos. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.